Bienvenidos a la UNAM Responde desde este Palacio de Libros, Ideas, Palabras y Conversaciones que suceden en el marco de la edición número 47 de la FIL Minería, que año con año reúne a cientos, miles de personas en torno al libro y a la lectura, pero también en torno a esos temas que nos tocan como universitarios, como individuos y como sociedad, y que el año pasado solamente reunió a 150,000 visitantes, y este año pues tiene la intención de crear actividades pensadas particularmente en las infancias y en las juventudes. De todo esto platicaremos durante los siguientes minutos. Acompáñanos. A veces marcada por amiguismos y otras tantas por desencuentros, la compleja relación entre medios de comunicación y gobiernos es el tema que aborda el libro del que platicaremos enseguida. Se trata de Poder Político, Prensa y Medios de Comunicación en México, siglo XX y 2000-2018, editado por nuestra universidad y escrito por Francisco Leonardo Figueiras Tapia. Y para platicar de todo esto, pues nos da muchísimo gusto saludar esta tarde aquí al profesor Hugo Sánchez Gudiño, académico de la FES Aragón, pero también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que ha estudiado ampliamente este tema por más de 3 décadas. ¿Cómo está, maestro? Mucho gusto, buenos días. Qué gusto que esté aquí con nosotros para hablar de este libro a propósito pues, de esta relación compleja. Comencemos por ahí. Es una relación milenaria. ¿Qué es lo que ha caracterizado, digamos, esta relación a lo largo de estos últimos 100, 120 años? ¿Qué es lo que se aborda en el libro? Bueno, es un libro, primeramente un libro que me parece muy importante, destacado el doctor Figueiras en el sentido de que vivimos en este momento en una sociedad mediática en la que los medios de comunicación prácticamente son los educadores, ¿no?, colectivos de la opinión pública, y el libro recupera una parte de esa historia desde la época literalmente el primer periódico en México, casi de la época del porfirismo hasta llegar, o sea, hay una transición de cómo va evolucionando el periódico, el periodismo, después los nuevos medios, cómo van incursionando la radio, la televisión, hasta llegar obviamente a la sociedad red, que es en la que hoy vivimos, en la que hoy nos educamos, nos informamos, y finalmente los medios hoy son un termómetro de nuestra sociedad, de la problemática que vive, y sin duda alguna el libro contribuye a ser una herramienta de consulta para nuestros estudiantes, para nuestros colegas profesores y para todo aquel interesado justamente en la historia de la comunicación y del periodismo en Esto México. es importante porque quisiera hablar de cuál es la intención del libro. Se trata de una revisión histórica, de una revisión analítica que sin lugar a dudas tiene esta parte de intención o interés académico, dado el contexto en donde se desarrolla, maestro. Sí, el libro tiene esa virtud de tener una parte histórica que sí es, pues digamos, destinada a la comunidad universitaria, y otra parte ya contiene elementos más empíricos, más que tienen que ver con la vida real de los periodistas, de los intelectuales, de los empresarios, dueños de los medios, y obviamente del Estado mexicano, porque obviamente el Estado mexicano ha sido también un factor muy importante, tanto en las épocas de mayor censura de las que habla el libro, de manera muy atinada, como de esta época de apertura en la que hoy vivimos. Incluso, pues hace un momento conversaba con algunos compañeros aquí de TV UNAM, de cómo los medios universitarios, por ejemplo, Radio UNAM, UNAM vive en un momento de expresión muy amplia, muy plural, que en otra época no tenían, ¿no? Como también se puede observar en el libro, en otra época eran medios prácticamente marginales. Esta conversación, por ejemplo, este programa, pues nada más llegaba a un público muy pequeñito, hoy pues puede llegar a todas partes. Esto que nos dice es muy interesante porque tenemos que pensar en cómo se da este vínculo. Existe, por supuesto, y ha existido a lo largo de cientos de años, pero ¿cómo es que los medios han cambiado la forma de hacer política, o cómo es que la política, los gobernantes han marcado la forma de hacer el periodismo, maestro?
Bueno, yo creo que una parte de ese cambio lo ha aportado precisamente nuestra Universidad Nacional a través de profesores universitarios que ejercen el periodismo. Estos profesores universitarios han sido una vanguardia importante, ¿no? Aquí se destaca mucho esta época que fue muy determinante para los medios de comunicación en México, del periódico Excelsior, del periodista Julio Scherer, y rodeado de la mayor parte de sus colaboradores eran profesores de la UNAM. Estos profesores de la UNAM le imprimieron un sello, ¿no? Muy académico, muy liberal, muy progresista, y ese sello definitivamente contribuyó a que el propio gobierno en su momento pues tuviera que abrir, ¿no? Tuviera que aperturar a la opinión pública, y me parece que esa es una contribución de estos profesores universitarios que también fueron, pues digamos, protagonistas de crear medios alternativos muy importantes. ¿Se refiere usted al Excelsior de Julio Scherer y a toda esa época, a el tiempo contemporáneo que está marcado evidentemente por las redes sociales, por un alcance mucho más amplio y mucho más inmediato? Pero el libro nos lleva a inicios del siglo pasado. ¿Qué sucedía en el Porfiriato y cómo se ha ido transformando, digamos, esta revisión? Cuéntenos, por ejemplo, cómo está conformado el libro. Sí, nos lleva de la mano en esa ruta en el siglo pasado, donde había pues toda una serie de códigos de censura, códigos de silencio, y esta famosa, pues, este famoso estilo, ¿no? De corromper a los periodistas de la prensa, que tuvo muchos nombres, muchos apelativos, el famoso chayote o la época de la chayocracia, ¿no? Claro. Cuando los políticos pues le daban dinero a los periodistas o a los medios para que estos se autocensuraran o guardaran silencio sobre un tema o simplemente lo borraran de sus espacios, y cómo ese tipo de fenómenos fue evolucionando en la medida en la que la propia opinión pública exigía, demandaba información más transparente, más verídica, más cercana a la realidad. Y bueno, allí es donde nuestra Universidad Nacional, en la formación de muchísimos cuadros periodísticos, tanto reporteros, periodistas de investigación, comentaristas de televisión. Por ejemplo, ahorita me llamaba la atención sobre el tema del día, sobre este tema del cártel Jalisco Nueva Generación, como casi todos los medios recurren a profesores universitarios que son periodistas, especialistas en esos temas, que dan su cátedra sobre esos temas, pero que ese conocimiento ya no solo se queda en las aulas, ya la opinión pública puede tener acceso a una mayor comprensión de los problemas nacionales por parte de estos profesores universitarios que son periodistas también. Qué bueno que menciona esto porque por supuesto estoy de acuerdo, y uno de los puntos que tenía planteado es hablar de la importancia de la prensa misma, no solo como memoria, no solo como divulgador, sino como fuente de información que nos permite entender y conocer el tiempo en el que vivimos, independientemente del tiempo que sea, considerando, por ejemplo, en este libro en particular, alrededor de 120 años. ¿Qué significa esto? ¿Por qué la información debe ser eso, un bien común, un bien necesario, un bien que debemos cuidar? Sí, decía que esta aportación es muy destacada porque también hay un elemento que es básico hoy en día, la ética periodística, ¿no? La ética periodística, que tiene que ver con la responsabilidad que tiene un periodista, un conductor, un reportero, un comentarista, sobre la veracidad de lo que está diciendo, porque en una época de las noticias falsas, ¿no? De la manipulación de la opinión pública, la ética periodística es fundamental. Entonces allí es donde entra precisamente esta contribución de nuestros académicos, de nuestros maestros, que a diferencia del periodista que se forma en la práctica, tiene otra formación, ¿no? Tiene otra cultura, tiene otra experiencia diferente a la de un profesor que
tiene su propia ética, que la universidad lo ha formado y que la propia universidad pues nos ha educado con ciertos valores para transmitírselos a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, pero ya cuando los transmitimos a la sociedad ya tiene un valor diferente, ¿no? Tiene un impacto diferente. Pero tiene que ver, como bien lo dice, mucho con este origen de los valores, la ética, la responsabilidad y el compromiso de informar, que por supuesto puede estar ligado a diferentes intereses, encuentros o desencuentros con diferentes factores, en particular como son los gobiernos, como lo aborda este libro, pero tiene que ver con el quehacer diario, con la intención o el interés de ver la información como ese bien común que nos funciona en términos privados y en términos públicos. Muchísimas gracias, maestro Hugo Sánchez Gudiño, académico universitario de allá de nuestra querida FES Aragón, por estos minutos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Y pues ahí está la invitación a que todos, no solamente los estudiantes de periodismo, nos acerquemos a esta lectura. Gracias, maestro. Sí, a ustedes. Gracias. Y vamos enseguida con una de las cientos de actividades que suceden en este recinto ferial. Se trata de la segunda jornada de literatura de horror. Pues mira, todo comenzó cuando el magnífico Francisco Hagenbeck e Immanuel Canellada organizaban unas jornadas de literatura, de novela negra. Entonces yo le dije a Vicente Quirart, le digo, creo que el tema que nos hermana debería tener su propio espacio. Y fue así como con la ayuda de Vicente llegamos al maestro Macotela, Fernando Macotela, y le propusimos unas jornadas de literatura de horror. Inmediatamente nos abrió las puertas. Por eso te digo que la UNAM es una casa generosa a la que le debo mucho. Posteriormente comenzamos a darle, aprovechar las efemérides del año y hemos hablado de Mary Shelley, hablamos del centenario de Nosferatu, hemos hablado de H.P. Lovecraft, hasta llegar a este año cuando hablaremos acerca de Roger Matheson, que es uno de los principales autores de horror occidentales del siglo XX. O sea, la gente tiene una gran reacción, nos han favorecido con su lealtad y pues se ha convertido en un evento en una cita ya anual. Tenemos público de todas las edades, tenemos niños, tenemos jóvenes, tenemos a todo tipo de público. Y la gente nos ha honrado con la constancia. Estas jornadas de literatura de horror, pues son una posibilidad de darle voz a los llamados géneros menores. Yo pienso que eso no existe. Hay buena literatura y mala literatura, punto. La literatura de horror es maravillosa porque permite hablar a través de metáforas sobre preocupaciones sociales que se mantienen en boga, que se actualizan con cada año, con cada nuevo acontecimiento que define nuestra vida como sociedad. ¿Cómo se vive de forma evidente en las calles, se analiza en distintas instituciones, pero ha quedado de manifiesto lamentablemente durante los últimos días en los medios de comunicación? El consumo de sustancias es mucho más que un hecho individual. Se trata de una realidad que atraviesa desigualdades, pero también temas de seguridad, de derechos humanos y por supuesto todo ello se refleja en el libro o forma parte del libro Lo Social de las Drogas que presenta la Escuela Nacional de Trabajo Social y de lo que platicamos hoy con la maestra Emma Rodríguez Romero. ¿Cómo estás, Emma? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues muy bien, muchas gracias. Comencemos por esta idea del consumo de sustancias, de drogas. No es un hecho individual, sino que impacta y tiene que ver con lo colectivo mucho más allá de lo que incluso podemos ver. Así es, bueno, de pronto el uso de sustancias psicoactivas se ha visto desde una mirada patologizante, se ha visto también desde solamente seguridad, que le atañe a la seguridad nacional o le atañe al rubro de salud,
pero realmente se tiene que ver desde una visión multidisciplinaria, interdisciplinaria, transdisciplinaria, ya que este fenómeno social pues impacta en todas las aristas, y es importante decir que las sustancias psicoactivas han estado con la humanidad, desde la historia de la humanidad, ¿no? Lo que cambia es cómo nosotros abordamos, dependiendo del contexto político, histórico, social y cultural, estas sustancias, porque no es que haya salido el alcohol de la nada o que la marihuana, la cocaína, el azúcar, el café, esto viene desde a lo largo de la historia. Pueden ver el libro, por ejemplo, de Antonio Escotado, ¿no? Que nos relata cómo ha sido la relación social que se tienen con estas sustancias. Y bueno, justo el libro trata de, con cada uno de los artículos, exponer desde el área de la salud, desde el trabajo social, desde la literatura, desde la historia, qué pasa con la humanidad y las sustancias psicoactivas. También pueden encontrar artículos de la intervención social, es decir, cómo se atienden a personas que pueden llegar a tener un uso problemático de esta sustancia. Y bueno, las tenemos siempre con nosotros. Claro, como bien dices, no es una relación reciente ni instantánea, pero cuéntanos qué es lo que aporta, digamos, la perspectiva del trabajo social para entender el fenómeno tal y como lo conocemos hoy en día. Es súper importante esta visión, ya que trabajo social tiene relación muy íntima con las otras disciplinas, ¿no? Con las ciencias sociales, parte de las ciencias sociales, y entonces esta mirada, este abordaje desde un enfoque de género, derechos humanos, justicia social, tan importante, porque justo, ¿no? Las consecuencias de tener políticas punitivistas, las consecuencias de tener deficiencia en los programas, bueno, lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Este impacto que tiene en la sociedad, en la rama de seguridad también, ¿no? Y que pues este fenómeno complejo se tiene que tener desde una mirada social también, ¿no? Desde esta mirada de trabajo social, que es una disciplina que se encuentra pues en distintas áreas y que alberga ahora esta visión, ¿no? Multidisciplinaria. Por eso sale el libro de trabajo social, y también importante decir que el libro surge a partir de una serie de seminarios que organizamos, que son el Seminario de Uso de Sustancias Psicoactivas, una visión política, institucional y social, donde hemos tenido ponentes de distintos países, igual de distintas disciplinas, y abordamos el tema, por ejemplo, el año pasado, del uso de sustancias psicoactivas en prácticas sexuales, que eso también es súper importante. Es un tema que no se ha abordado y que lamentablemente ha habido infecciones de VIH, hepatitis C a través de, pues sí, de estos intercambios con sustancias, llamado el chemsex. ¿Qué tipo de alternativas, de opciones ofrece este libro que a su vez, vamos, es el resultado del trabajo que realizan de forma cotidiana en distintos ámbitos universitarios, no solamente para entenderlo, Emma, sino para proponer alternativas de solución o de control a esta problemática? Así es, justo lo que buscamos es tener una incidencia tanto en las políticas públicas como también en el abordaje que se da en distintas disciplinas, ¿no? De pronto es súper importante tener en cuenta que una buena intervención hacia una persona que está teniendo un uso problemático de las sustancias, o tener una buena intervención con las personas que están en cargos estratégicos o que atienden a las personas en temas de prevención, puede hacer la diferencia, ¿no? Y eso es lo que pretendemos, poner sobre la mesa que hay distintas alternativas, que no todo es la prohibición, que no todo es la seguridad, que no todo es la policía, incautar, ¿no? Todo este combate frontal, sino que desde las ciencias sociales, desde el trabajo social, proponemos otra mirada, otra forma de abordaje que no sea o que no tenga un impacto tan fuerte de manera, pues, como lo estamos viviendo ahora. Porque estamos hablando además de personas, no estamos hablando de complejos o de países, sino estamos hablando de individuos que viven en un contexto particular, que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con las comunidades, y que habla de una, no sé cómo explicarlo. El consumo de sustancias es eso, es el resultado de muchos fenómenos o factores, pero también es el detonante de otros tantos. Así es, justo en el libro hay un artículo que habla de las leyes internacionales, porque los países no solamente toman decisiones por sí mismos, hay toda una engranaje institucional, ¿no? La ONU, la UNODC, que dicta cómo deben de ser las políticas de drogas, que nos dicen cómo tenemos que comportarnos hacia.
Y pues bueno, ¿no? Todo este impacto que ha tenido sobre todo en México, en Colombia, en Guatemala, ¿no? De que tengamos este tipo de políticas punitivistas y no pensar en una regulación de sustancias, que bueno, ahora sería importante retomarlo, ya que lo que estamos viviendo del combate frontal de pronto puede ser demasiado violento para nuestra sociedad. ¿Eso consideras que la regulación es quizás una de las principales alternativas o cuáles serían los principales ejes a trabajar para poder atender esta problemática que ya está latente prácticamente en todo el país? En primer lugar, sí, sería justo una regulación sensata de sustancias psicoactivas. Es decir, que porque de pronto se ha manejado que los niños no lleguen a las drogas y que un final feliz vive sin drogas, pero realmente no han funcionado, ¿no? Es muy fácil conseguir las sustancias a las 3 de la mañana, ¿no? Lo que se necesita es una regulación por parte del Estado. Lo que se necesita es todo ese dinero que se da en el combate frontal, mejor utilizarlo en mejorar los programas de prevención, en dar educación sobre drogas desde la educación básica, como el tema de la educación sexual, que también es un tabú, las sustancias también son un tabú, entonces se tienen que abordar de esta manera, desde investigaciones como este tipo, que tienen un sustento científico-social, que no está permeado por moralidades y por tabús. Entonces es súper importante la regulación y la información sin prejuicios ni juicios de valor, y también la educación. Esto es importante porque tiene que ver con que no es un problema que se ha solucionado, que se haya controlado, sino que va en crecimiento y además va llegando a sectores de la población cada vez a edades más tempranas. ¿Cuáles son las características o los puntos, no sé, más críticos del consumo de sustancias hoy en día en nuestro país? No sé si tienes cifras, si tienes entornos justo o realidades. Acaba de salir la ENCODAT 2025. Y bueno, ahí nos habla de cómo está la situación del país en temas de consumo de sustancias psicoactivas. Yo también abordaría que gracias a las campañas que hemos tenido, tenemos mayores estigmas, ¿no? Las personas no quieren decir lo que están usando, no quieren ir a los servicios de salud, hay mucha discriminación. Y de pronto, ¿cómo ayudar a una persona que está teniendo un uso problemático de sustancias cuando hay todo este engranaje, ¿no? Discriminación, estigma, y también cómo acercarnos a las nuevas generaciones cuando pues les estamos diciendo que en el mundo de las drogas no hay un final feliz, pero en su contexto hay uso de sustancias, ¿no? Tendríamos que darles información, tendríamos que buscar la manera y una estrategia distinta de poder llegar a la sociedad, porque de pronto pareciera que está desfasado lo que pasa en la comunidad a lo que piensa el gobierno que está sucediendo, ¿no? Y entonces, bueno, ahí están los resultados. ¿Cómo generan una conversación en torno a la misma línea? Cuéntanos para quién es este libro, quién podría leerlo y para quién podría ser de utilidad. Pues nosotros buscamos que el lenguaje sea totalmente universal y que tanto una persona que está preocupada por la situación en su contexto, en su entorno, o hasta una madre, un padre de familia, puedan leerlo y totalmente entenderlo, así como personas que se dedican al tema, a la investigación, a la incidencia, activistas que buscan otra mirada distinta, una mirada crítica, sustentada del tema, del fenómeno, puedan revisar el libro. Por eso también es de acceso también gratuito. Más sensible, claro. Sí, y esto es importante. Es de acceso gratuito, ¿dónde podemos encontrarlo? En Libros UNAM. Se puede descargar. Nosotros buscamos también socializar el conocimiento. De pronto yo llevo años trabajando el tema de sustancias psicoactivas y tuve que ir a Estados Unidos, tuve que estar en otros países pues trabajando el tema, porque aquí en México imperaba la visión distinta, ¿no? Y con esto queremos que más personas tengan acceso a una visión completamente distinta acerca del fenómeno y que esto pueda ayudar y contribuir. Y hay que decir que mientras más hablemos del tema, más información podemos tener para tomar las decisiones adecuadas. Muchísimas gracias, Emma Rodríguez Romero, maestra de la Escuela Nacional de Trabajo Social de nuestra universidad, para platicar sobre este libro, Lo social de las drogas. Mucho que aprender, y podemos leer el libro y descargar el libro completo, pero también ir leyéndolo por artículos para que sea como podamos ir, digamos, como discerniendo más cada uno de los datos y la información. Gracias, Emma. Muchísimas gracias. Y como se los hemos platicado a lo largo de todos estos días, TV UNAM está presente en esta edición de La Filminería de muchas maneras.
Una de ellas es a través del libro Televisión Universitaria Tomo 2, un canal para la UNAM 1985-2025, que se presenta este viernes 27 de febrero a las 14 horas en el Auditorio Bernardo Quintana. Se trata del segundo tomo que nos acerca a la historia y evolución del canal de televisión de la UNAM, un testimonio de su impacto cultural y educativo a lo largo de 4 décadas, en que se ha consolidado como un puente entre el conocimiento, la comunidad universitaria y la sociedad. Vengan a conocer parte de nuestra historia y nuestro quehacer cotidiano a través de estas páginas escritas por Magdalena Acosta y Federico Dávalos, quienes estarán acompañados por la investigadora Alma Rosa Alba de la Selva y el biólogo Iván Trujillo, director de TV UNAM. Y se acerca el último fin de semana de esta Feria del Libro y recuerden, aún tienen posibilidad de venir a visitar estos pasillos, estos stands, estos salones o bien disfrutar de este encuentro editorial a través de la cobertura especial que realiza TV UNAM hasta el próximo 1 de marzo. Y nosotros los esperamos aquí mañana a 2:30 de la tarde en la UNAM Responde. Gracias por supuesto a todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.